de, pues de una comunidad internacional. Me da mucho gusto, nos complace mucho. Ha sido muy lindo tener gente de muchos lados. Muchos saludos a todos los que nos están saludando por el chat. Sí, Mariano, ¿tienes estudiantes? ¿Has tenido oportunidad de dirigir alguna tesis? Sí, ahorita tengo algunos estudiantes de pregrado, maestría. La idea del otro año es empezar a dirigir o codirigir estudiantes de doctorado que están interesados en este tema de vectores y modelos de nicho. Allí vamos tratando de generar enlaces aquí con algunos colegas en Colombia para proponer proyectos en conjunto. Tú sabes que la idea es generar esas redes, que eso facilita muchas cosas. Claro. De hecho, esta vía de los seminarios he escuchado que algunos de los seminaristas, esta oportunidad les ha ayudado también a conseguir más colaboradores y me da mucho gusto también. Es bonito porque es una forma de... Te ahorran los viáticos, como me decía un amigo la semana pasada, y conoces gente. Sí, seguro. Sí. Y como has visto, tú has estado en alguno de los seminarios y has visto que... Sí, he alcanzado a estar y temas muy variados, interesantes. Sí, exacto. Es la idea. Entonces... Este seminario es de tu laboratorio, ¿verdad? Sí, comenzó como una iniciativa muy nuestra. Nosotros de por sí teníamos ya nuestros seminarios, muy invitando uno que otro estudiante, sobre todo algún colega ya establecido, y lo hacíamos cada 15 días y era también muy ameno, muy de todo. Pero con la pandemia, pues lo tuvimos que interrumpir hasta que se nos ocurrió que no teníamos por qué interrumpirlo, ¿no? Que podíamos seguir por esta vía. Y la gente, así como tú que aceptaste, mucha gente a la primera acepta, lo cual es muy bonito. Ok. Sí. ¿Tu esposa cómo está, Mariano? ¿Ya se graduó? Bien, sí, vamos a ser papás dentro de poco nuevamente. Te comenté que estamos en embarazo, ya si todo sale bien a final de este mes o principio de diciembre llega nuestro niño, ya tenemos una niña y ya tendremos la parejita. Está bien, afortunadamente mi esposa está terminando el doctorado, está trabajando en lo que la virtualidad permite y está bien, afortunadamente todos estamos bien acá. Qué bueno. Sí, tuve la oportunidad de conocerla allá en Florida, ¿no? Sí, en Florida, en un congreso de entomología. Sí, en un congreso de entomología. Sí, Muy hombre. bueno. ¿Y ella qué trabaja? ¿Qué estudia? Ella, el doctorado lo hizo con virus, áfidos que transmiten virus a las plantas. Ya. Sí, hizo su tesis con eso, allí está trabajando, ya está en las últimas fases de escritura de la tesis. Pues obviamente han existido ciertas dificultades, pero va bien escribiendo el trabajo. Esa es su área de trabajo. Pero ella es entomóloga también, y se dedicó a estudiar un poco de las enfermedades virales en plantas transmitidas por insectos. Qué bueno, son ustedes dos un buen paquete por contratar. Es un tema bien interesante, yo no tengo ni idea sobre eso, pero es bien interesante. Sí. Muy bien, pues ya son casi 12:05 aquí en México. Ahora sí voy a darles la luz verde en unos minutos. Voy a comenzar oficialmente. Pues bueno, nuevamente bienvenidos todos. Nuestra comunidad, como decía, me da mucho gusto. Tenemos gente nacional, tenemos gente de otros lados, incluyendo, supongo, Colombia, como nuestro seminarista hoy. Y tengo por aquí, veo a alguien que nos manda saludos desde Perú. Sean todos bienvenidos nuevamente. Este es el ciclo de seminarios del Laboratorio de Ecología de la Conducta de Artrópodos que transmitimos desde el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Mi nombre es Alejandro Córdoba Aguilar, Alex Córdoba, para los que me conocen bien. Y en esta ocasión
tengo mucho gusto, realmente me da mucho, eh, me llena mucho de alegría presentar a Mariano Altamiranda Saavedra, que es un chico joven, un doctor recién relativamente hablando, comparado con mis 51 años, es un doctor muy joven, que pues ha accedido muy buena onda a presentarnos este seminario. Mariano se ha especializado mucho en un área particular de la macroecología que tiene que ver con el modelado y el entendimiento de la distribución desde una perspectiva de nicho ecológico de insectos que pueden ser tanto vectores como plagas, como podrán ver de su currículum. Y nos va a hablar sobre esto con énfasis en insectos vectores. Como lo hemos venido haciendo, pueden ustedes, por favor, opinar, comentar, preguntar por vía del chat o también tomando la palabra directamente al final de la ponencia, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Mariano. Nos da mucho gusto que estés presente. También nos da mucho gusto que tienes ahorita un excelente momento científico. Está bonito que justo coincida que nos vas a presentar este seminario, porque pues es cuando los chicos están alcanzando, pues eso, un repunte importante en sus carreras y que es parte del crecimiento de la gente que está destacando mucho, que cuando los vemos exponiendo, pues es una forma en que podemos acercarnos a ellos y quizás, como decía, establecer colaboraciones. De hecho, para todos nuestros asistentes, esta es una manera en que pueden mm, hacer contactos también, ¿no? Con la gente que presenta o con los que no presentamos también, ¿no? Y sin más, los dejo con Mariano. Muchas gracias, Mariano. Adelante. Buenas tardes a todos, pues agradecer por la asistencia a este seminario y también agradecer al profesor Alex por invitarme a hablarles a ustedes un poquito sobre los trabajos que venimos desarrollando en los últimos años sobre esta temática que es aplicaciones de la epidemiología satelital y modelos de nicho ecológico en insectos vectores de enfermedades. Bueno, sabemos que existe un reciente aumento de las enfermedades infecciosas emergentes que ha traído consigo una disminución en cuanto a la economía mundial. Por ejemplo, el COVID, obviamente, es el ejemplo más evidente que estamos viviendo actualmente, pero no es la única enfermedad emergente que ha existido ni que existirá en un futuro. Vale la pena mencionar que las enfermedades humanas emergentes, aproximadamente el 60%, son causadas por parásitos patógenos de origen animal, zoonosis, principalmente de animales silvestres. El deterioro de los ecosistemas, o ese acelerado deterioro de los ecosistemas, debido al cambio de uso del suelo por distintos factores, está llevando a tener un mayor contacto con este tipo de enfermedades emergentes y se está convirtiendo cada día en una problemática mundial. En este sentido, las enfermedades transmitidas por insectos vectores es un problema a nivel mundial. Sabemos que son enfermedades, por ejemplo, por virus, bacterias o protozoarios que se transmiten por el contacto del hombre con insectos de hábitos hematófagos. Dentro de ellos tenemos la fiebre amarilla, leishmaniasis, chikungunya, chagas, malaria, virus del Zika, dengue, entre otras enfermedades más, que son muy importantes, sobre todo en las partes tropicales del mundo. Aproximadamente a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, ocasionan más bien 700.000 muertes al año. También es importante entender que la enfermedad transmitida por vectores es un tema multifactorial, donde intervienen distintas variables en distinta magnitud, en distinta forma. Por ejemplo, tenemos la presencia de los hospederos, la presencia obviamente de los humanos para que exista una transmisión y un riesgo, los reservorios, factores biológicos de competencia, exclusión competitiva, depredación, bueno, muchos factores sociales, que es bastante importante y es algo muy llamativo a nivel geográfico, cómo los factores sociales están relacionados con este tipo de enfermedades. Obviamente la presencia de los parásitos, de los vectores, y un punto bien importante que es el que
nosotros principalmente hemos abordado, que es el tema ambiental. Cómo el tema ambiental determina o condiciona la presencia de las enfermedades o la presencia del vector como tal. En este sentido, sabemos que la heterogeneidad ambiental, por distintas publicaciones, es un factor que incide en la dinámica de la tríada epidemiológica que compone las enfermedades transmitidas por vectores. Por ejemplo, la heterogeneidad ambiental promueve la diferenciación de las especies, debido a que incrementa la diversidad genética, diversidad de microhábitats, y de alguna forma también puede modificar las características del fenotipo, con el tema de la plasticidad fenotípica que algunas especies pueden tener. Y esto a su vez puede estar o no relacionado con la disminución o aumento de la capacidad vectorial de distintas especies de importancia, porque continuamente están las especies sometidas a una adaptación a diferentes condiciones ecológicas, y esta heterogeneidad ambiental juega un papel fundamental en esa adaptación. En este sentido, la epidemiología satelital y las herramientas como modelo de nicho ecológico y distribución potencial se constituyen en un tópico muy interesante que permite tener una visión un poco más holística, donde se pueden incluir diversos factores para entender esa dinámica compleja que es las enfermedades transmitidas por vectores, donde se pueden identificar, por ejemplo, cuáles variables son las que inciden en mayor medida en la presencia de algunas especies, tanto de parásitos, virus, bacterias y de vectores, o cuáles lugares son hotspots o puntos calientes de transmisión de la enfermedad, con el fin de diseñar programas preventivos de la enfermedad. Entonces, desde el enfoque de la ecoepidemiología, se utilizan estas herramientas para entender desde una manera más general cómo ocurre la transmisión de las distintas enfermedades. El conocimiento de la distribución de especies, de vectores, es de primordial importancia porque permite, a su vez, una mejor comprensión de los patrones de transmisión de las enfermedades. Y, ¿por qué no? Si esto se usa de una manera adecuada, los insumos que se pueden generar a partir de las investigaciones de este tipo, el diseño de programas de control eficaces especie específicos para regiones a distintas escalas geográficas. Obviamente depende el abordaje de la investigación. Y al final lo que realmente sería o se busca es una mejor optimización de los recursos económicos asignados por las autoridades de salud, tanto públicas como privadas, para el control de vectores. Un control preventivo de las enfermedades, no un control correctivo, que es como normalmente ocurre en diferentes regiones del mundo. Entonces yo quiero contarles o mostrarles algunas de las aplicaciones que hemos tenido de estas herramientas, utilizando como grupo modelo los insectos vectores de enfermedades. Este trabajo básicamente lo desarrollamos para mapear el riesgo de malaria a una escala regional. Malaria es una enfermedad que en Colombia es bastante importante y existen ciertas regiones del país que tienen mayor cantidad de casos de morbilidad y de mortalidad. Dentro de ellas está la región Urabá, Bajo Cauca, Alto Sinú, que actualmente es la segunda región de mayor casos de malaria. Quisimos mirar cómo poder entregar desde las herramientas que se pueden obtener a partir de epidemiología satelital, generar un mapa de riesgo a una resolución mucho menor de la información epidemiológica que existe y con la cual se toman decisiones desde el punto de vista de control en esa región. ¿Qué hicimos en este trabajo? Básicamente tomamos datos del Civigila, que es una base de datos pública, pero estatal y pública, de datos de malaria, de casos de malaria, para el año 2013 al 2015. Fue la escala temporal que nosotros seleccionamos en la cual diseñamos el estudio. Allí tomamos los datos del IPA, que básicamente es el índice parasitario anual, que se calcula como el número de casos confirmados de malaria en un año sobre la población en riesgo de transmisión, que bajo límites sociopolíticos del municipio, que es un límite administrativo en Colombia, multiplicado por 1000 habitantes con el fin de estandarizar ese índice parasitario anual y que pueda ser comparable entre las distintas localidades. ¿Qué hicimos? Entonces seleccionamos distintas variables ambientales y topográficas a una escala. Consideramos que a esa ventana de estudio, que es una zona epidemiológica, no es un límite administrativo, sino más bien epidemiológico, seleccionamos capas a una escala de 1 kilómetro cuadrado, donde consideramos que
el tamaño de grano era suficiente para explicar estas relaciones entre la enfermedad y las condiciones ambientales. Para esto hicimos una búsqueda previa de información de cuáles eran las variables que según ciertos artículos habían evidenciado que tenían mayor relación con la presencia de la enfermedad. Dentro de esa búsqueda seleccionamos las variables NDVI, que básicamente es un índice de actividad fotosintética que se obtiene a partir de imágenes satelitales, de sensores remotos, de un satélite de MODIS, que mira la actividad fotosintética de las plantas, el NWI, que más de que la actividad fotosintética mira la cantidad de agua que quedan acumular esas plantas, lo cual es importante como una variable indirecta de cuanto a la disponibilidad de criaderos de los anofelinos. El TWI, que es un índice topográfico que mira también justamente cómo es la topografía del terreno, y eso puede tener una incidencia importante sobre la presencia de los vectores. El uso del suelo, pero dentro del uso del suelo miramos principalmente la presencia de bosque, porque se ha evidenciado que algunos vectores están altamente asociados a la presencia o ausencia del bosque. Precipitación, la temperatura y luminosidad nocturna. ¿Por qué la luminosidad nocturna? Porque resulta que es un indicador indirecto también de la presencia de personas. Donde hay luminosidad nocturna por un índice que se obtiene a partir de imágenes satelitales, se indica que allí hay personas viviendo en esos lugares, por lo tanto hay un riesgo o no de la transmisión de la enfermedad. Recortamos, esta es la zona endémica. Más adelante en otro trabajo les muestro un poquito más en mayor detalle esta zona endémica, pero básicamente es esta, que corresponde a la Urabá Bajo Cauca-Tosinú. Ahí seleccionamos los centros urbanos en esa localidad, hicimos un buffer de 2.5 kilómetros alrededor de esos centros urbanos con el fin de tener una mayor cobertura, teniendo en cuenta la capacidad de dispersión biológica de las especies de vectores en esa localidad, o en general, y extrajimos la información climática en esos buffers que nosotros generamos de los centros urbanos. Entonces generamos una base de datos, allí recopilamos e hicimos un análisis de regresión lineal múltiple para mirar la relación que había entre el IPA o el índice parasitario anual observado versus las variables que seleccionamos como explicativas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad. Generamos un modelo y a partir de ese modelo diseñamos un mapa a una resolución de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, lo que hicimos fue bajar la escala de la información ambiental, de la información epidemiológica que había para esta zona endémica. Un IPA, hicimos un modelo del IPA estimado que habla un poco del riesgo de la transmisión de la enfermedad. Entonces, miramos la relación que había entre el IPA observado, que fue lo que tomamos a partir del CIVIGILA, versus el IPA estimado, que fue el que se surgió en nuestro modelo, para mirar si realmente había relación estadística o no. También miramos la relación que había entre el valor del IPA estimado que nosotros desarrollamos mediante el modelo versus la presencia de los 3 principales vectores de malaria para esta zona, que son Anopheles darlingi, Anopheles albímonos y Anopheles nuestrovarius. Como resultados que obtuvimos con el modelo lineal generalizado, miramos que la variable NWI, que ya les dije que es la del agua, la cantidad de agua en las plantas, tiene una mayor relación con el IPA o el índice parasitario anual, al igual que la temperatura. Fueron las 2 variables que mayor relación tienen con la presencia. Este fue el mapa de riesgo que diseñamos para esta zona endémica. Aquí vale la pena resaltar que de aquí fue que partimos nosotros. Esta es la información con la cual nosotros, o con la cual las entidades de salud en Colombia toman decisiones de control en estas regiones. Ese IPA tiene esta resolución, solamente un valor a nivel de todo el polígono de la zona de los municipios, y nosotros lo que hicimos fue a partir de esto y las variables ambientales que ya les comenté, generamos este mapa de IPA o mapa de riesgo más bien, categorizado como cuartiles del IPA estimado. Entonces calculamos, por ejemplo, las zonas rojas representan las zonas de mayor riesgo de la transmisión de la enfermedad y las zonas azules presentan menor riesgo de transmisión de la enfermedad para esta zona endémica. Pero bueno, al final el producto real, lo que hicimos fue recortar este mapa de riesgo para toda la zona endémica, tomando como insumo la capa de luminosidad nocturna, la cortamos. ¿Por qué? Para que exista un riesgo real de transmisión de la enfermedad,
tienen que haber personas viviendo en estas zonas. Cuando hablamos de riesgo, es riesgo de transmisión a humanos. Entonces tomamos la capa de luminosidad nocturna y recortamos donde damos un mapa de riesgo final corregido, realmente cuál es el riesgo en las zonas donde vive gente en esa área de transmisión, y ahí este es un insumo que se puede utilizar para tomar mejores decisiones desde el punto de vista del control preventivo de la enfermedad. Miramos la relación que había entre el IPA observado y el IPA estimado y vemos que sí hay una relación lineal, un R cuadrado de 0.45 y un P menor a 0.05. Aquí miramos cuál era la relación que había entre la categoría de riesgo y la presencia de las especies de principales vectores de malaria para la zona. Y podemos encontrar que en el caso de Anopheles albímanos, la presencia de esa especie estaba en lugares principalmente con categoría de alto riesgo de transmisión de la enfermedad, según el IPA estimado en nuestro trabajo, al igual que Anopheles noestuari. Para el caso de Anopheles darlingi no es tan evidente esa relación, sin embargo hay un gran número de localidades en donde se encuentra la especie que se encuentra en mediano rasgo de transmisión. Aquí podemos observar qué pasa con la coocurrencia de especies en los lugares donde categorizamos con mediano, bajo o alto riesgo de transmisión. ¿Qué pasa si hay una, dos o tres especies? Y observamos que los lugares donde hay 3 especies tienen un mayor riesgo, o están categorizados, donde hay 2 o más, 2 o 3 especies, están categorizados como mediano o alto riesgo de transmisión de la enfermedad. Eso indica que la coocurrencia de las especies también es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta para la transmisión de la enfermedad en esta zona endémica. Como conclusiones de este trabajo, pudimos evidenciar que la zona de alto riesgo se localiza principalmente en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y la de muy bajo riesgo en el Alto Sinú. Eso tiene implicaciones a nivel epidemiológico a una escala local muy interesantes. Hay una relación significativa, entre la incidencia y la presencia de vectores para 2 de las 3 especies, como lo pudieron ver, Anopheles albímanos noestuari, están en zonas donde están categorizadas de alto riesgo de transmisión. Y por último, se ofrece un marco metodológico novedoso de análisis espacial para el diseño de mapas de riesgo, los cuales pueden contribuir a la planificación, implementación y evaluación de planes de control a una escala geográfica local, que fue la que nosotros trabajamos. Este mismo enfoque lo evaluamos para la zona endémica de mayor riesgo o mayor transmisión de malaria en Colombia, que es la zona del Pacífico. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, no alcanzo a mostrarle los resultados de esta investigación, pero fueron también bastante interesantes. Ahora, en cuanto a cómo hemos nosotros utilizado los modelos de nicho ecológico y distribución potencial para distintas preguntas, utilizando vectores de enfermedades o insectos vectores de enfermedades, quiero mostrarles algunos de los resultados que hemos tenido. En este trabajo, lo que buscamos fue mirar la distribución potencial y el nicho ecológico a una escala regional. Trabajamos en la misma zona endémica que ya les había mostrado, que básicamente es esta zona, que es la zona endémica Urabá, Bajo Cauca y Alto Sinú. ¿Qué es como la parte novedosa de este trabajo? Pues que nosotros lo que hicimos fue diseñar un muestreo en el área de estudio, tratando de caracterizar la heterogeneidad ambiental de esa zona de estudio para caracterizar el nicho ecológico. Normalmente los trabajos que tienen que ver con este tópico utilizan fuentes como bases de datos en línea o información a partir de recolectas de bibliografía, pero nosotros diseñamos el muestreo pensando justamente en caracterizar esa heterogeneidad ambiental del área de estudio. Para esto, seleccionamos 20 municipios, que es otro, pues, el límite geopolítico de esa zona. 20 municipios, dentro de los municipios seleccionamos 40 veredas, que es otro límite, el menor límite político-administrativo en Colombia, y esas 40, dos veredas por municipio en esta región endémica. Esos muestreos los hicimos desde diciembre del 2012 hasta marzo del 2015. La captura de los anofelinos lo hicimos mediante captura activa con cebo humano, que es el método estándar o gold standard para colectar anofelinos en campo. Hicimos una identificación morfológica, pero debido a que algunas especies
de anofelinos presentes en Colombia pertenecen a especies crípticas o complejos de especies, utilizamos la identificación molecular por medio del gen citocromo oxidasa 1, que nos permitió confirmar la identidad taxonómica de las especies. Y esto es bien importante cuando trabajamos con modelos de nicho, porque si incluimos como entidad diferente o coordenadas de dos entidades diferentes, estamos generando un ruido muy importante en el modelo. Bueno, como variables ambientales, debido a la escala o a la ventana de trabajo que nosotros estamos evaluando, que es a nivel regional, utilizamos variables a partir de sensores remotos. Utilizamos la variable NBI, que ya les expliqué, que lo que realmente está mostrando es como la actividad fotosintética que se obtiene a partir de imágenes satelitales del producto MODIS. Estas imágenes o esta información ambiental tenía una resolución de tamaño de píxel, de tamaño de grano de 250 metros. Cada píxel en nuestro estudio era representada en el espacio geográfico real 250 metros. Tomamos información de cada 16 días. Por lo tanto, la escala temporal de nuestro trabajo fue de enero del 2012 hasta diciembre del 2014. Para evitar o eliminar la colinealidad que tienen las variables debido a la cercanía temporal de ellas, puede ser variables redundantes, digámoslo así, hicimos un análisis de componentes principales, donde como insumo, como variables para desarrollar los modelos, utilizamos los componentes principales generados a partir de ese PCA. Entonces hicimos como una especie de jackknife, tomamos 5 variables o 5 componentes principales, que realmente son los que explican en mayor proporción la varianza explicada de los datos, y hicimos un modelo con esos 5 componentes principales. Evaluamos mediante las métricas que utilizamos para evaluar la validación estadística del modelo. Hicimos con 10, hicimos con 15, hasta llegar a 45 componentes principales. Al final, el modelo que arrojó la mayor robustez estadística la seleccionamos como modelo final para las distintas especies. Utilizamos el algoritmo de máxima entropía, que es el comúnmente se utiliza cuando tenemos datos de presencia y no tenemos datos de ausencia. Utilizamos el 50% de los registros como datos de calibración del modelo y el 50% restante como validación del modelo. Hicimos 10 réplicas para cada modelo y tomamos la mediana de esas 10 réplicas como el modelo final, y hicimos la evaluación estadística del modelo final mediante el ROC parcial, que es una de las métricas que comúnmente se utilizan para saber qué tan robusto es estadísticamente el modelo. Este fue el resultado que obtuvimos en este trabajo. Mire, podemos ver que la distribución potencial de Anopheles tobae, un vector importante para esta zona endémica, fue el de mayor distribución potencial, que ocupó aproximadamente el 48.3 del área disponible desde el punto de vista geográfico para esa zona endémica. Esto concuerda un poco con la biología de esta especie, la cual habla de que esta especie tiene capacidad de ocupar microhábitats tanto naturales como antropizados. Entonces muestra un poco una plasticidad ecológica, lo cual también le da cierta importancia vectorial a esta especie, esa capacidad de ocupar distintos lugares. Y podemos ver que Anopheles darlingi también fue la segunda especie que mayor distribución potencial tuvo, ocupando el 39% del área disponible. El color oscuro representa las zonas que tienen idoneidad ambiental para la potencial presencia de las especies en esta área endémica. Los puntos rojos representan los lugares de presencia que utilizamos para la calibración del modelo. Aquí vemos a la distribución de Anopheles albímanos, que principalmente está hacia la zona costera de esta zona endémica, y fue la especie que presentó la menor distribución potencial, con el 31% potencialmente ocupable para esta especie. Pero bueno, aparte de la distribución potencial, quisimos saber un poco sobre el nicho ecológico. ¿Qué pasa con el espacio ambiental que están ocupando estas especies? Pues hicimos mediante el software Niche A, evaluamos el nicho ecológico fundamental existente, representado como un elipsoide, donde podemos ver que utilizamos el índice de Jacquard para mirar el solapamiento en ese espacio ambiental, que la especie Anopheles nostovari y Anopheles darlingi tiene el mayor solapamiento ambiental. O sea, ambientalmente estas especies están ocupando el 63% del ambiente, están ocupando el mismo ambiente en un 63%. Anopheles darlingi, nostovari albímanos un 36%, y las especies que menos están solapando desde el punto de vista ambiental para esta zona endémica son Anopheles albímanos y Anopheles darlingi con el 13%. Bueno, debido a que nosotros utilizamos los PCA,
o sea, los componentes principales como variables para diseñar el modelo, uno de los inconvenientes que trae esto es que perdemos la identidad de la variable y es difícilmente interpretable desde el punto de vista biológico para saber cómo es la relación de esa variable con la biología de los organismos. Nosotros lo que hicimos fue mirar en el espacio ambiental. Aquí vemos en este representado en azul todo el espacio ambiental o background, entorno disponible para las especies en esa zona endémica, y graficamos cuál era el espacio ambiental ocupado para cada una de las especies, que está representado en estos colores. Y mediante este análisis pudimos evidenciar que existen dos espacios ambientales que las especies no están ocupando, que son este espacio ambiental 1 y este espacio ambiental 2. Y quisimos saber qué pasaba con la variable NBI desde el punto de vista temporal en esos espacios ambientales. Y pudimos observar o evidenciar que en el espacio ambiental 1, a nivel temporal, de los años que nosotros caracterizamos, la variable NBI se mantiene relativamente estable en cuanto a sus valores. Y en el espacio ambiental 2 hay una variabilidad temporal bastante interesante de esta variable en ese lugar. Entonces, con esto pudimos evidenciar que posiblemente los vectores de malaria de esta zona endémica no están ocupando espacios ambientales o muy estables en el tiempo, dado la variable que estamos usando, que es NBI, o muy variables en el tiempo. Los dos extremos, o que varíe mucho o que se mantenga muy estable, son lugares que ambientalmente al parecer no son muy idóneos para ocupar estos vectores de enfermedad. Como conclusión, pudimos encontrar que hay un solapamiento en el espacio geográfico y ambiental ocupado por estas tres especies. Anopheles noestovari, como lo mostré, tiene la mayor amplitud de nicho y distribución potencial más amplia. Los vectores de malaria para esta zona no están ocupando ambientes con alta estacionalidad y baja estacionalidad de NBI, lo cual es bien interesante. Y esta especie Anopheles albino ocupa obviamente lugares con bajos niveles de NBI que están más representados por zonas abiertas con poca vegetación y concuerda con la biología del conocimiento de la historia natural de la especie, la cual habla que ocupa microhábitats principalmente en zonas abiertas, soleados, expuestos al sol, con poca cubierta forestal, y los lugares con baja estacionalidad y altos valores de NBI presentan principalmente lugares con bosques residuales de poca intervención antrópica, los cuales sí son favorables para la presencia de Anopheles darlingii, que es una especie que se ha encontrado ocupando microaltas, principalmente en la zona riparia de los ríos, con altos volúmenes de cobertura forestal. Por otro lado, otro trabajo que quisimos o hicimos fue aplicando esta metodología con ciertas variaciones a la zona endémica del Pacífico. ¿Cuáles fueron las principales modificaciones que hicimos en este trabajo para evaluar el riesgo o de distribución potencial y el nicho ecológico de las principales vectores de malaria de esta zona endémica? Pues principalmente esta es la zona endémica del Pacífico, que actualmente es la zona de mayor riesgo o mayor transmisión de la enfermedad en Colombia. Aquí podemos ver que hay variación en cuanto a la distribución potencial de las especies. Aquí Anopheles albino fue la especie que presentó la mayor distribución potencial, ocupando aproximadamente el 35.62% del área disponible desde el punto de vista geográfico para esta especie, con una distribución bastante asociada a la costa, lo cual corresponde a la biología ya conocida de las especies. Anopheles darlingii fue la que menor distribución potencial tuvo. Como pueden ver aquí, está bastante restringida a las zonas de presencia como tal, y Anopheles noestovari también tiene una distribución bastante restringida en la zona endémica, ocupando aproximadamente el 10.04% de las áreas disponibles. De hecho, esta especie, Anopheles albino, es la de mayor importancia vectorial en esta zona endémica. Bueno, ¿qué pasa con el espacio ambiental ocupado en esta zona endémica de los vectores de malaria? Pudimos ver que hay un solapamiento, en el caso de Anopheles cambia en comparación con la Urabá bajo Caucatocinum. Anopheles albino o noestovari ocupan el mismo espacio ambiental en un 34%, Anopheles darlingii y noestovari en un 23%, y por último Anopheles albino y darlingii en un 10% aproximadamente. Algo también bien interesante de este trabajo es que pudimos hacer una validación del modelo en campo. Nosotros fuimos, o bueno, el estudiante en este caso fue a la Paila, en el Valle del Cauca,
donde el modelo predecía que había probabilidades o idoneidad ambiental para la presencia de Anopheles albimanus, y nosotros previamente no habíamos ido a ese lugar, y es un lugar distante a la localidad en la cual habíamos registrado. Y se pudieron colectar 7 individuos de Anopheles albimanus confirmados desde el punto de vista morfológico y molecular en esa zona. Esto quiere decir que de alguna manera el modelo sí tiene la capacidad de predecir la probabilidad de presencia de este vector, en este caso de mayor importancia para esta zona endémica. Con este trabajo, ¿qué pudimos evidenciar? Pues primero que la variable NDI permitió caracterizar una porción del nicho fundamental existente de los dos principales vectores de malaria, o de los principales vectores de malaria en esta región endémica. Pudo aportar información acerca de la variación espacial y temporal de los vectores en esta región. Los modelos construidos al final nos mostraron que Anopheles albimanus posee la mayor amplitud de nicho y mayor distribución potencial en esta zona endémica, y las dos especies, Darling y Nuestovari, ocurren principalmente en zona del río San Juan, valles del río San Juan, Atrato, que es en el departamento del Chocó, que es una zona altamente con cantidad de casos importantes de malaria, aunque sus nichos y su área geográficamente no fueron amplios. Sin embargo, hay un alto solapamiento ambiental y geográfico en estas zonas. Bueno, también utilizando estas herramientas nos hemos planteado otro tipo de enfoques. Por ejemplo, que quisimos evidenciar cuál es el efecto de la variabilidad climática, entiéndase como el niño y la niña, el fenómeno de ENSO, en la distribución potencial de los principales vectores de la leishmaniasis cutánea para Colombia. Aquí, básicamente, lo también diferenciador de este artículo fue que nosotros pudimos diseñar capas ambientales a partir de información a partir de estaciones meteorológicas para el escenario del niño y la niña. No tomamos simplemente las capas de WorldClim, sino que diseñamos nuestras propias capas para estos escenarios, y mirando cuál era la probabilidad de distribución potencial de estas especies bajo distintos escenarios. Entonces, para Luxomia ovalesi, que es uno de los principales vectores de la leishmaniasis cutánea en Colombia, pudimos observar que en el caso de la niña, en comparación con el neutral, hay una disminución de las áreas idóneas de distribución potencial para esta especie, principalmente en algunas zonas de la región andina. Para el caso de Luxomia panamensis, al contrario, hay en comparación del neutro con el niño y la niña, hay un incremento de las zonas ambientalmente idóneas para la distribución potencial de esta especie, principalmente en el área de la Amazonía y Orinoquía colombiana. En el niño y la niña hay condiciones ambientalmente favorables para la presencia de Luxomia panamensis. Para el caso de Luxomia gomesi, también hay un incremento importante de las áreas ambientalmente idóneas para la presencia de esta especie, principalmente en estas zonas de los llanos orientales, la Orinoquía, la Amazonía colombiana, durante el episodio del niño, como pueden evidenciar aquí en este mapa. Y Luxomia spinicrasa, que es una especie con una distribución bastante restringida, con unos registros bastante, digamos, con muy poca representación desde el punto de vista geográfico, pudimos evidenciar que no hay como cambios muy significativos. Sin embargo, se observa cierta disminución de los lugares ambientalmente idóneos para la presencia de esta especie, principalmente en la costa norte colombiana y algunas zonas de los Andes, en el episodio de la niña. En este trabajo también quisimos probar si había algún tipo de relación entre los casos como tal de la leishmaniasis cutánea, pero para una escala geográfica que corresponde a un departamento que es el norte de Santander, donde teníamos información epidemiológica de los casos de leishmaniasis cutánea en estos periodos de estudio que corresponden al neutro, la niña y el niño. Entonces, mediante un análisis de regresión log binomial, miramos qué relación había entre el número de casos versus la riqueza potencial de vectores en esta área. Entiéndase como riqueza potencial la sumatoria de la probabilidad de presencia de las distintas especies de vectores en los distintos escenarios. Con esto evidenciamos que a nivel
en este departamento, durante el episodio del neutro 2012-2015, hay una relación positiva entre la riqueza potencial, o sea, entre más especies potencialmente puedan ocupar allí ese espacio geográfico, hay un mayor incremento de los casos de la enfermedad durante este episodio, al igual que durante el niño 2015-2016. Con este trabajo que pudimos evidenciar que hay una influencia de los episodios más extremos y más largos del ENSO en la distribución potencial de los vectores de la leishmaniasis cutánea y la aparición de la enfermedad en este departamento como foco de estudio. La niña neutral y el niño produjeron cambios en la distribución potencial y la distribución de riqueza de los vectores de la leishmaniasis cutánea en Colombia debido a un aumento o reducción de las áreas ambientalmente adecuadas para la presencia de estas especies. Y también evidenciamos con este trabajo la importancia del ciclo ENSO en la dinámica de la enfermedad y la necesidad de monitorear la variabilidad climática como un factor importante que permite mejorar la atención temprana de los brotes de leishmaniasis cutánea en el país. Este enfoque también lo probamos, pero a una escala geográfica mucho más amplia, Latinoamérica, con este trabajo que también fue como lo diferencial. Lo interesante también acá es que a esta escala geográfica utilizamos información a partir de sensores remotos, utilizamos variables obtenidas de MODIS también, el NDVI, el LST, que básicamente está mostrando la temperatura de la superficie del suelo, el EVI, que es también un índice que muestra un poco, está indirectamente asociado con precipitación y otras variables de importancia, y generamos esas, a partir de esos insumos, precipitación y temperatura, variables para cada uno de los escenarios del niño y la niña para Latinoamérica, y modelamos la distribución potencial de las especies. Aquí podemos ver los resultados de este estudio para Leucemia Gomesi, para el caso de la comparación del neutrobeso del niño, hay ciertas zonas de contracción de la distribución potencial de esta especie. Quiere decir que en el niño hay zonas ambientalmente mucho más amplias que, el neutro que en el niño. En el caso también del neutro en comparación con la niña, hay ciertas zonas de reducción que están representadas, de expansión, que están representados en rojo, y las zonas de contracción están representados en amarillo en esta área endémica. Para el caso de Leucemia ovalesi, podemos también ver que la comparación del neutro con el niño hay un incremento importante de zonas de expansión de distribución potencial, o sea, la especie en este caso se ve favorecida ambientalmente hablando con el fenómeno del niño, mientras que en comparación del neutro con la niña, las zonas no son tan grandes en comparación con el fenómeno del niño. Para Panamensis, al parecer, no hay cambios muy importantes en cuanto a los patrones de distribución potencial en los distintos escenarios, los escenarios evaluados. Y la distribución potencial de Trapidoy, podemos ver también que hay, al contrario de las demás especies, hay unas zonas de contracción de la distribución potencial comparando el neutro con el niño para esta zona, y es mucho más evidente este comportamiento en comparación de la zona del escenario o episodio del neutro versus la niña. Hay una contracción importante, sobre todo para la zona norte de Brasil. Como conclusiones de este trabajo, podemos evidenciar que la distribución potencial de vectores de leishmaniasis cutánea cambia con la ocurrencia del niño y la niña en Latinoamérica, que la información climática obtenida a partir de sensores remotos facilita el desarrollo de modelos de distribución potencial a escala de tiempo cortas. Este cambio en la distribución potencial podría explicar la aparición de brotes en áreas no endémicas. Bueno, otro enfoque, y es el último ejemplo que les traigo, que hemos desarrollado, y este es producto de mi estancia postdoctoral, evaluamos utilizando la herramienta de modelos de nicho ecológico de distribución potencial, cómo eran los patrones geográficos de abundancia de vectores de Chagas para Latinoamérica, que pueden ser importantes para los nuevos escenarios de transmisión en esta región, usando la hipótesis de centralidad del nicho ecológico. La hipótesis de centralidad del nicho ecológico viene desde Maguire en 1976,
quien propone que las especies en el centro de su nicho ecológico, donde existen las condiciones ambientalmente más idóneas, se espera que las abundancias, las densidades poblacionales sean más altas. Básicamente lo que se propone es que las especies tienen un óptimo en cuanto a las variables ambientales. En este caso es un univariado, pero realmente el análisis se hace multivariado, calculando el centroide de multifactorial de esas variables ambientales, donde hay en ese óptimo las abundancias son mayores. A medida que la especie se aleja de ese óptimo desde el punto de vista de tolerancia fisiológica, se va disminuyendo sus abundancias, son condiciones subóptimas, hasta que existen condiciones letales, que obviamente donde la tasa de crecimiento poblacional es negativa. ¿Qué hicimos en este trabajo, básicamente? Esta diapositiva resume gran parte de ese proceso. Entonces, utilizamos información ambiental, ya les explico un poco de dónde obtuvimos esa información ambiental. Hicimos un modelo de distribución potencial modelos de distribución potencial para cada una de las especies. Calculamos el centroide desde el punto de vista ambiental como la media aritmética de las distintas condiciones ambientales, y luego calculamos la distancia ambiental, ¿no? Estamos hablando no de distancia geográfica, sino de distancia ambiental en ese nicho ecológico de todos los puntos de unidad ambiental de la especie versus el centroide que calculamos de ese nicho ecológico. Y a partir de eso hicimos una evaluación de los datos de abundancia que habíamos recolectado a partir de bibliografía, de una búsqueda de información de abundancias en toda Latinoamérica y de colectas de algunos de los autores del trabajo. Y miramos qué relación había entre la abundancia versus la distancia al centroide. Lo que nosotros esperaríamos sería una relación negativa entre más cerca al centroide del nicho ecológico, que indica mejores condiciones desde el punto de vista ambiental, mayor abundancia de, en este caso, los vectores de Chagas para Latinoamérica. Entonces, como variables ambientales seleccionamos las 19 variables bioclimáticas a partir de CHELSA, que es una información o digamos variables interesantes debido a que tienen las 19 variables bioclimáticas que propone WorldClim. Sin embargo, estas variables son corregidas con información obtenida a partir de sensores remotos. Entonces, digamos que tiene cierta precisión muy interesante para ciertas regiones del mundo. La resolución espacial de estas variables fue de 30 arcosegundos, que corresponde más o menos a 1 kilómetro cuadrado en el espacio geográfico. Para la selección de las variables, utilizamos 3 sets de variables. Nosotros no probamos simplemente un grupo de variables, sino probamos 3 sets diferentes de variables y al final, mediante el algoritmo que utilizamos, nos dice cuál set es más robusto para explicar la distribución potencial del nicho ecológico de las especies. Pero para seleccionar esos 3 sets de variables utilizamos 3 criterios. Hicimos un análisis de correlación de Pearson, una correlación pareada. Las variables que tenían una correlación positiva o negativa superior a 0.8 eran variables candidatas a eliminar dentro del set de variables que probamos, pero aparte de esto tuvimos en cuenta el criterio de relevancia biológica, la importancia biológica que se ha documentado que pueda tener esa variable en bibliografía sobre el conocimiento de la historia natural de las especies. Y también, adicionalmente, utilizamos el criterio del análisis de Jackknife. Este análisis lo que permite es mirar o evaluar la contribución individual de cada una de las variables a la explicación de la distribución potencial de las especies. Entonces, a partir de estos 3 criterios, seleccionamos 3 sets de variables. La evaluación de la distribución potencial lo hicimos mediante el software Macet, que también ya les comentaba que es uno de los más usados, pero lo hicimos a través del paquete QEM, que hace parte de R, el software R. Este paquete QEM es bien interesante porque no solamente permite evaluar cuál set de variables es más robusto para explicar desde el punto de vista estadístico tus modelos, sino que también permite probar distintos parámetros, parametrizaciones del algoritmo, que al final te permite saber cuál de los múltiples modelos que se generan es el más robusto desde el punto de vista estadístico. Entonces nosotros probamos 17 valores de multiplicador de regularización, que es una parametrización ya de Mansen, y al final obtuvimos 357 modelos candidatos para la distribución de cada especie. El modelo final para el área de calibración lo seleccionamos teniendo en cuenta 3
métricas. La primera fueron el ROC parcial, que nos dice cuál modelo es mejor que cualquier modelo esperado al azar. La tasa de omisión, que la omisión tiene un peso muy importante, menor al 5%, y también como complementario utilizamos el modelo más simple, de acuerdo al criterio de Akaike corregido. En cuanto a la estimación de la distancia centroide del nicho, utilizamos para esto un elipsoide mínimo, un volumen mínimo de elipsoide, que es una forma de caracterizar también el espacio ambiental o el nicho fundamental existente para la especie. Luego calculamos los valores de la distancia centroide del nicho ecológico, que fue esa gráfica inicial que les mostré, pero calculamos la distancia de Mahalanobis del centroide a cada punto ambiental del nicho ecológico fundamental de la especie. Y los valores ambientales, miramos la relación que había con los valores de abundancia de la población. Hicimos un análisis de correlación entre la abundancia de la población versus la distancia al centro del nicho ecológico, y al final, con este producto que nos muestra los lugares que en el espacio geográfico tendrían mayor idoneidad ambiental desde el concepto del volumen mínimo del elipsoide, generamos mediante cuartiles un mapa de riesgo de transmisión de la enfermedad, teniendo en cuenta cuáles lugares tendrían mayor idoneidad ambiental para tener mayores abundancia de los distintos vectores. Estos fueron los resultados que encontramos en este estudio. Pues trabajamos con dos especies importantes de vectores en esta zona, que son Teratoma maculata y Rhonius phalensis. Pues podemos ver que Teratoma maculata presenta una distribución mucho más amplia, potencial. Los puntos negros indican cuáles fueron los registros que utilizamos para la calibración del modelo. Podemos ver que principalmente en la parte de Brasil, norte de Brasil, Ecuador, algunas zonas de Perú, mientras que Rhonius phalensis, su distribución potencial sí fue un poco más restringida, varias zonas de Ecuador y Perú y norte de Colombia presentan idoneidad ambiental para la presencia de esta especie. Estos resultados nos están mostrando la distancia al centroide del nicho calculado a partir del volumen mínimo del elipsoide. ¿Cómo interpretamos este mapa? Básicamente, los lugares que estén en azul quiere decir que son más cercanos al centroide del nicho ecológico. Por lo tanto, esperaríamos que las poblaciones de estas especies sean mayores en esos lugares. Los lugares que están representados como rojo presentan una menor distancia a ese centroide ambiental de nicho. Esto es en el espacio ambiental, representando esto en el espacio ambiental. Igualmente, los puntos rojos presentan mayor distancia al centroide, mientras que los puntos negros tienen menor distancia al centroide del nicho ecológico. Esto para el caso de Rhonius phalensis, como podemos ver, estas son las zonas que presentan mayor cercanía a ese centroide del nicho ecológico, por lo tanto esperaríamos que las abundancias sean mayores allí. Y Teratoma maculata presenta sus distancias al centroide del nicho ecológico principalmente o las áreas de menor distancia del centro nicho ecológico en la zona norte de Colombia y en algunas zonas de Brasil, y esta es la representación ambiental de este análisis. En cuanto a la relación que hay entre las abundancias reales obtenidas a partir de la búsqueda de información que ya les dije versus la distancia al centro del nicho ecológico, podemos ver que sí encontramos esa relación negativa, donde aquí tenemos el P cuadrado de cada uno de esos análisis. Hay una relación negativa entre menor distancia al centro del nicho ecológico, mayores abundancias de los vectores, en este caso que evaluamos. Esto ya se había probado para digamos, en trabajos previos. Sin embargo, es la primera vez que esta hipótesis se prueba utilizando como modelo insectos vectores de enfermedades. Este fue el modelo que diseñamos, o más bien el mapa de riesgo a partir de la distancia al centro del nicho ecológico clasificada por cuartiles. Podemos ver que los lugares que presentan mayor riesgo están representados como rojo. Vale la pena mencionar que este mapa o estos mapas fueron cortados o corregidos teniendo en cuenta la capacidad de dispersión natural de las especies. O sea, el M que llamamos en modelación de nicho ecológico, que se refiere a la capacidad biológica hasta donde las especies pueden llegar para tener una aproximación mucho más real al riesgo de transmisión de la enfermedad en estas áreas. Como conclusiones del trabajo, tenemos que Rhonius phalensis tiene un rango latitudinal potencial más extenso que el reportado previamente. La distribución potencial aumenta el riesgo de transmisión de Trypanosoma cruzi
en regiones donde está ausente o se ha informado ocasionalmente, como el caso de Ecuador, de Perú y Bolivia. El modelo para el caso de teratoma maculata corresponde a registros anteriores, principalmente en Colombia, Venezuela y norte de Brasil, y demostramos que la abundancia de poblaciones aumenta de acuerdo a la proximidad al centroide, como ya les dije, utilizando insectos vectores de enfermedades como grupo modelo, y la abundancia está limitada por conjuntos de variables xenopoéticas a una escala más gruesa. Nosotros esperaríamos que estas especies, como tienen una alta relación con la presencia, obviamente, del humano, del hospedero y otros factores, a nivel biótico existan variables que tienen mayor importancia. Sin embargo, a partir de las variables xenopoéticas, a la escala, al tamaño que nosotros, a la ventana de estudio y las variables que utilizamos, permiten caracterizar estos patrones de abundancia. Es un enfoque novedoso que utiliza como insumo uno de los factores de riesgo más importantes, en este caso la abundancia de vectores, pero sabemos que existen otros factores de riesgo adicionales que hay que tener en cuenta para tomar decisiones a partir de este tipo de trabajos. Y esto podría ser útil para establecer o implementar medidas de control a nivel regional, así como, por qué no, alertar a los sistemas y autoridades de salud en las áreas que mayor riesgo tienen transmisión de las enfermedades. Por último, otra de las aplicaciones, lo cual inicié diciéndoles que para mí esto es una disciplina o un tema muy abierto, donde hay muchísimas cosas todavía por desarrollar, el uso de estas herramientas aplicado a insectos vectores de enfermedades. Existen otro montón de aplicaciones que potencialmente se podrían explorar. Por ejemplo, mirar interacciones vector-hospederos y cómo estas interacciones desde el punto de vista ambiental, nicho ecológico, cambia bajo distintos escenarios de cambio climático o bajo diferentes condiciones ambientales. La identificación de puntos calientes de transmisión de la enfermedad es algo que se ha venido trabajando en varios lugares del mundo, pero en Latinoamérica todavía falta bastante por desarrollar en esta temática, y es algo que puede ser de mucha utilidad. Estudios de paleodistribución de vectores y hospederos, o sea, qué pasaba con la distribución pasada y actual y futura, tanto de los vectores, y cómo cambia esa relación, si ha cambiado el nicho ecológico o al contrario, existe un conservadurismo de nicho ecológico, tanto de esa relación vector-hospedero. Especies introducidas, es un tema que está en auge en muchos grupos, incluyendo vectores, pero hay todavía mucho por hacer en ese sentido. Poder anticiparse a potenciales introducciones de especies y que puedan tener determinado riesgo de transmisión en determinadas zonas del mundo es muy interesante. El tema de conservadurismo de nicho ecológico, conservadurismo filogenético de nicho ecológico, es un tema muy, muy importante que puede tener implicaciones desde el punto de vista epidemiológico que son realmente un área abierta a estudio. Identificación de las variables ambientales que determinan la presencia de los vectores, de los parásitos, de los virus, bacterias, protozoarios, es bien interesante porque justamente determina un poco de cómo nuestra dinámica de cambio de condiciones ambientales está disminuyendo o al contrario intensificando el riesgo de transmisión de enfermedades en ciertas localidades. Y por último, la demodelación de potenciales criaderos es algo que se ha hecho sobre todo utilizando información a partir de sensores remotos, que para mí es una de las áreas que aún en Latinoamérica están poco exploradas, y hay un montón de insumos que se pueden usar para desarrollar trabajos con una aplicabilidad bastante interesante. Por último, nuevamente agradecer a todos por su presencia y si tienen preguntas, a la orden. Muchas gracias, Mariano. Efectivamente, como decíamos antes, pueden utilizar el chat para opiniones, comentarios, preguntas o tomar la voz directamente. Entonces, adelante, por favor. Bueno, pues yo tomaré la batuta con las preguntas, Mariano. A mí, como ya te había pasado, creo, una preguntita por Messenger. A mí me interesaba mucho entender qué tanto se pueden desplazar del nicho idóneo las diferentes especies de triatominos y en general vectores en función de los costos que les supone llevar los parásitos que al final son los que causan
las enfermedades, ¿no? Entonces, yo siento que esta es una de las cosas que justo para precisar más los modelos de riesgo son de las que a mí me interesan, ¿no? Entonces me preocupa un poco, en realidad los modelos de riesgo creo yo que requieren más información. Los parásitos es un caso, ¿no? Es uno de ellos. Pero en general también hay otras variables que pueden ayudar a precisar mejor dónde están los vectores o las poblaciones de vectores que nos preocupan, ¿no? Y no nada más como para en general, ¿no? Y lo digo porque en la toma de decisiones, pues uno lo que esperaría es que se buscara optimizar los recursos para combatir estos vectores en función de dónde con más precisión se encuentran, ¿no? Sí. Entonces, por ahí es mi comentario. No es una pregunta. Yo sé que es muy difícil tenerlos, en este caso, los estudios usando esos datos de lo que se encuentran en las bases de datos para saber si están para estados o no, y además si tienen los parámetros que nosotros nos importan, etcétera, ¿no? Esa es mi reflexión con esto. Sí, profesor, estoy muy de acuerdo con usted. De hecho, nosotros somos conscientes y en los artículos que le mostré incluimos esa parte en la discusión de las limitaciones que puede tener el tener una parte de la tríada epidemiológica que incluye estas enfermedades. Tenemos la visión del vector, pero falta la presencia del parásito, falta la presencia de los humanos. Lo que pasa es que, como todo, esta herramienta tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, el uso de esa información biótica, que en el tema de modelación de nicho ecológico le llamamos el diagrama de Van, donde está las condiciones abióticas, que son las variables xenopoéticas que nosotros utilizamos, una escala geográfica amplia, las variables bióticas, que son toda esa relación vector-parásito humano, y tenemos el M, que es la capacidad de dispersión. El punto es que en este tipo de modelos, que son modelos correlativos, aún no hay digamos, una forma bien eficiente de incluir esa información en estos modelos. Modelos mecanísticos ya se están desarrollando con estas aproximaciones y han mostrado cosas interesantes. Eso es un tópico que hay grupos de investigación que están trabajando de manera interesante en incluir las variables bióticas como insumos para modelar distribución potencial y nicho ecológico de las especies. Pero hacia allá creo que va el enfoque, porque justamente cuando trabajamos con este tema de enfermedades hay que ser muy responsables sobre los resultados que entregamos, sobre las apreciaciones que hacemos, porque está implicado no solo en cuestión de dinero que se vaya a destinar, sino vidas humanas que podríamos prevenir esas enfermedades. Entonces, sí, yo creo que esa es una herramienta que está en continuo desarrollo desde el punto de vista conceptual y metodológico, porque hay mucho por hacer, pero yo creo que se está apuntando hacia allá, hacia el uso de esas variables bióticas que al final, cuando vamos a aplicarlo a vectores de enfermedades, va a ser una ayuda muy, muy grande. Sí. Te voy a leer un par de cuestionamientos, comentarios que te hacen aquí en el chat. Sí. El primero es de Ruth Castillo. Muchas gracias, Ruth. Te manda saludos, te felicita y te pregunta que quisiera saber si existe un número mínimo de variables ambientales a tener en cuenta para un estudio de este tipo. Sí, esa es una pregunta bastante común que nos hacemos todos cuando estamos tratando de utilizar estas herramientas. Si existe un número mínimo de registros o existe un número de variables. Y la respuesta, aunque no es muy chévere, es depende. ¿Depende de qué? Depende del grupo de organismos, de la pregunta de investigación, del algoritmo que voy a utilizar. Pero lo que sí hay que tener muy en claro, así como un punto importante, es que tenemos que tener menos variables que registros, desde el punto de vista estadístico simplemente. No se puede tener más variables que registros. Otra cosa, cuando nosotros tenemos muchas variables, obviamente depende, como les digo, la escala, el grano y demás, pero tenemos muchas variables y pocos registros, tendemos a sobreestimar el modelo. El modelo sobrepredice la distribución de las especies. Lo que sí está claro es que hay que tener ciertos criterios para seleccionar las variables. Y algo bien importante es
la relevancia biológica que tenga una variable. No es cuestión de incluir variables en los modelos por incluir, nada, que yo me encontré una variable de humedad relativa, interesante, pero eso realmente, ¿qué tanto puede contribuir si tienes en cuenta la historia natural y la biología de la especie? Otra cosa, a veces queremos incluir variables, por ejemplo, yo sé que para determinada planta el pH del suelo es una variable fundamental que incide en su presencia, muy chévere, pero a la ventana de trabajo y a la escala de estudio, el grano, existe esa variable, está disponible, es fácilmente descargable en el formato raster, que lo trabajan este tipo de algoritmos, o tú tienes que diseñarla, cuánto tiempo te demora diseñar esa variable. Entonces hay un montón de factores que determinan el número de las variables y no existe el número mágico de variables. Va a depender mucho de tu grupo de estudio, de tu pregunta de investigación, de tu escala y obviamente lo riguroso que seas para la selección de las variables. Gracias, Mariano. La siguiente pregunta es de Camilo Andrés Cuellar Romero. Te pregunta, ¿podrían estos modelos de riesgo ser aplicados a enfermedades que en muchas ocasiones son confundidas por su sintomatología, como es el caso de la rickettsiosis transmitida por garrapatas, o presentaría muchas dificultades debido a esas limitaciones en la certeza en los casos de infección? Sí, yo creo que de ser útiles podría ser útiles. Sin embargo, yo creo que cuando estamos trabajando con casos de enfermedades, yo normalmente no modelo enfermedades porque me parece que hay un tema bien profundo allí de la concepción de nicho ecológico. Entonces, pero sí he visto algunos artículos que trabajan directamente modelando la enfermedad, más no el vector o el agente infeccioso. Es bien complejo cuando trabajamos con enfermedades y hay un solapamiento de sintomatología y no hay certeza de que el registro o el dato que estamos incluyendo realmente corresponda a una enfermedad A o a enfermedad B, porque podríamos generar un ruido grandísimo. O sea, si de por sí yo creo que cuando trabajamos con casos de enfermedades hay muchísimo ruido por el subregistro, por el tema de que, por ejemplo, algunas enfermedades la infección se registra en la localidad A, pero la persona va al centro de salud de la localidad B y entonces el caso se toma como la localidad B y pueden tener condiciones ambientales muy diferentes a realmente el lugar donde se infectó. O sea, la respuesta es, no, yo no lo haría, sinceramente. Si ya de por sí utilizar registros de enfermedades complejo, aún más cuando se estamos utilizando enfermedades que la sintomatología se solapa con muchas otras. Ok. Sandra Carolina Montaño Contreras te pregunta, me gustaría conocer las fuentes de información para obtener los datos de las variables NDVI y NDWI. Pues hay un montón de fuentes donde podemos encontrar eso. Por ejemplo, Google Engine se descarga esa información a una escala bien interesante, temporal y espacial. Landsat tiene un montón de productos de NDVI que se pueden descargar gratuitamente. El Modis también, hay un montón de páginas y de bases de datos donde se puede descargar esa información. Es cuestión de tener bien claro el por qué voy a usar esa variable, qué me está explicando esa variable, porque luego la interpretación se puede volver compleja si no tenemos una idea de realmente qué es lo que directa o indirectamente me está mostrando esa variable, pero existen muchísimas fuentes, tanto de registros de presencia, que también hay que ser muy cuidadoso de dónde sacamos los registros, o de esas variables que tú mencionas a partir de sensores remotos. Ahí, pues si quieres me escribes y yo te puedo mandar varios links donde posiblemente descargas esa información. Otra pregunta, fíjate que nosotros estamos en el laboratorio, bueno, ahorita con la pandemia tenemos ahí las restricciones, pero hemos estado sometiendo a las chinches a situaciones de altas temperaturas y CO2 que simulen cambio climático, ¿no? Que esa es la idea. Y fíjate que contrario a los modelos que por ahí Felipe Gull, yo le he visto publicado, contrario a los modelos de nicho y contrario a lo que hemos conversado ya en persona,
nos sale que no, que los bichos son bastante sensibles a las temperaturas altas. Y estos experimentos de nuevo son hechos tanto con como sin parásitos, sin el T-cruci, en el caso de los creatóminos. Y de nuevo es esto, es esta parte que me acongoja a veces de la parte de los experimentos, ¿no? De lo que debería de hacerse en el laboratorio para corroborar estos modelos, para ponerlos a prueba o desecharlos, ¿no? Porque sí, a nosotros nos da que, por ejemplo, incrementos de 2 grados, 3 grados encima de lo que uno considera como su óptimo, este, híjoles, les hace un daño terrible, ¿no? Les va muy mal. Y más cuando están con T-crucis que parece que son más virulentos que otros. Entonces, de nuevo, por el asunto de los costos, ¿no? Entonces, me he vuelto bastante crítico con los modelos precisamente por eso, porque, por ejemplo, me gustaría que se acompañaran de los experimentos, de los ensayos críticos en el laboratorio, ¿no? Porque sí, esto me parece muy juicioso, ¿no? Pero exacto, y la visión que yo tengo es justamente eso, no necesariamente descartarlos o desecharlos, sino mejorarlos, ayudar a mejorar su capacidad Sí, predictiva, incluyendo esa información, y hacia allá tiene que ir esto, y sobre todo, como repito, cuando usamos vectores de enfermedades, es una información fundamental que te permite saber qué tan mal están estos modelos, tanta error pueden tener, o si es información ecofisiológica, que al final realmente es fundamental para entender estas dinámicas de variabilidad climática, de cambio climático a diferentes escalas, pueden incorporarse a los modelos para tener una visión más desde el punto de vista geográfico, qué está pasando con esos patrones de presencia, abundancia u otras variables que quieran medir. Yo sí creo que hacia allá tiene que ir el tema, a mejorar estos modelos. claro. Bueno, pues por aquí tenemos una pregunta que se quiere hacer abierta. Gilberto Sánchez, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Muy interesante la plática. Gilberto Sánchez del Instituto Nacional de Salud Pública. Fíjate que tocando el tema de cambio climático y nicho ecológico, yo soy físico de formación, ¿no? Y hace ya algunos años me aventé a desarrollar unas ecuaciones de difusión, o las ecuaciones clásicas de difusión, adaptarlas para que contemplen variables como temperatura, precipitación y altura, ¿no? Con respecto al nivel del mar, para modelar un poco cambio climático. Entonces, lo que, bueno, corrí algunos resultados, ¿no? Pero lo que observo es que realmente lo que ocurre es que el bicho, si no está en sus condiciones óptimas, pues no se queda ahí. Entonces, es decir, si tú tienes una situación donde el rango de temperatura ya no se adapta a, a su biología, pues más bien lo que está haciendo el bicho es colonizando nuevas zonas, ¿no? Donde sí le permitan vivir, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que te dice el experimento es que, pues justamente en esas condiciones el bicho no puede vivir, ¿no? Pero no quiere decir que el modelo esté prediciendo que ahí se va a quedar, ¿no? El modelo lo que predice es que las poblaciones se mueven, ¿no? Y se mueven justamente hacia esos espacios donde pueden estar, ¿no? Entonces, es bien interesante porque puedes tener, por ejemplo, yo estoy en Cuernavaca y hay una cadena montañosa que nos separa de la Ciudad de México, ¿no? Pero es bien interesante proyectar esto un poco a futuro y darte cuenta que en algún momento las condiciones van a ser óptimas para que, digamos, por el sistema de barrancas tan amplio que hay en esta zona, se den ciertos caminos en los que les permita a ciertos vectores que no ves allá, que están aquí de este lado y que pueden ser de importancia en la transmisión de enfermedades, ¿no? Pues cruzar, ¿no? Cruzar esta
estas montañas, ¿no? Y llegar del otro lado, ¿no? Pero es justamente lo que te dicen estos modelos, que las poblaciones se desplazan. Es decir, en el sur de Morelos es una zona muy caliente, ¿no? Donde puedes encontrar fácilmente chinches besuconas y todo, ¿no? Pero no quiere decir que cuando las condiciones ya no sean las óptimas para ellas se van a adaptar a eso, ¿no? Pues es muy rápido para que se adapten. Entonces, más bien se van a desplazar hacia zonas más altas, ¿no? Donde las temperaturas no sean óptimas para ellas, ¿no? Pues es cuanto, es mi participación en esto. Mucho gusto, Gilberto. Lo que tú mencionas justamente pasa de pronto en que hay personas que tienen una mala interpretación de estos resultados, que piensan que los modelos están mostrando dónde la especie podría estar, y lo que realmente está mostrando al final es dónde hay condiciones ambientalmente idóneas para que la especie puede llegar, digamos. Pero hay otro montón de factores que inciden que la especie llegue o no llegue a esos espacios geográficos. Es una representación ambiental de un espacio geográfico. Lo que tú mencionas de que las especies se están moviendo, y eso es bien interesante, y justamente de allí se deben nutrir este tipo de modelos para tener un mayor finura, digámoslo así. Sin embargo, esa capacidad que tiene la especie propia de moverse, de dispersarse, limita justamente llegar a esos lugares donde ambientalmente existen condiciones, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si existe una barrera geográfica o una barrera ambiental que impida que llegue a esos lugares que pueda ocupar, eso influye en la distribución potencial de los individuos. Otra cosa, lo que tú mencionas de las condiciones ambientales y que la especie obviamente está ocupando o puede ocupar diferentes espacios, habla del concepto de nicho fundamental existente. ¿Por qué? Porque el nicho fundamental de la especie es mucho más amplio, habla de la tolerancia fisiológica que la especie puede tener desde su misma historia natural. Sin embargo, el nicho fundamental existente habla de las condiciones ambientales, como su nombre lo dice, existentes en un tiempo dado. Eso no quiere decir que en el pasado la especie no ocupaba ambientes diferentes, o en el futuro no pueda ocupar ambientes diferentes que hacen parte de su nicho fundamental bajo el concepto de Hutchinson. Las condiciones ambientalmente disponibles en las condiciones del planeta actual son las que están en el terreno. Es posible que esas condiciones estén cambiando, y si hacen parte del nicho fundamental de la especie podría colonizar esos nuevos espacios geográficos que estén dentro de su nicho fundamental. Entonces, eso es una dinámica bien interesante de cómo este tipo de trabajos digamos, de fisiología y adaptación de la especie pueden contribuir a entender justamente las dinámicas de dispersión de las especies de importancia vectorial. Y yo también quería decir algo con respecto a lo primero que tú dices. A mí se me hace que hay dos consideraciones. La primera es la de la capacidad de dispersión. A mí me da la impresión, pero no se ha demostrado de bien a bien, que la capacidad de dispersión de los triatominos en este caso es bastante reducida. A mí me da la impresión que son voladores bastante pobres, bastante incapaces, bastante débiles, como para remontar kilómetros. Yo creo que justo el éxito en su proceso de domesticación, que eso es lo que vemos ahora, se basa en que nada más han rastreado dónde vive la gente y no necesitan más movimientos, ¿no? En todo caso, quien puede estar propiciando los movimientos, y eso es a nivel de la zoonosis, pues es el parásito que se puede mover entre los hospederos, ¿no? Entre los reservorios que le llaman. Esa es una. La segunda consideración es esta idea de que los ectotermos les va a venir muy bien el cambio climático. Y esa es una idea errónea. Esa es una idea que ignora justo pues que ha habido una evolución muy cercana con ciertos umbrales térmicos, y que eso hace y explica la distribución de muchos organismos en el planeta, incluyendo los ectotermos. Entonces, a mí lo que me parece que va a pasar es que, y que tiene que, por supuesto, considerarse la dispersión, es que va a haber y está habiendo, junto con el cambio climático, un proceso de extinción local masiva para muchas áreas de aquellos organismos ectotermos, incluyendo vectores, que no van a poder lidiar con temperaturas relativamente altas, ¿no? Entonces, esos modelos sí necesitan ser alimentados, necesitan ser más
mejor dispuestos, mejor controlados, incorporando más variables, etcétera, ¿no? Pero sí, por ahí es lo que me parece que está pasando. Muy bien. Bueno, pues creo que ya no tenemos más intervenciones, ya son 1:20. Les agradezco a todos, ha sido un placer tenerlos presentes y escuchar o leer sus cuestionamientos. Y sobre todo, muchas gracias a Mariano por tomarse el tiempo para hablarnos de lo que lleva, es lo que está realizando estas diferentes perspectivas en la macroecología de los vectores. Mariano, te haremos llegar por ahí una pequeña constancia de tu participación en el ciclo. Y muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo en la próxima ocasión, dentro de una semana. Les deseo una muy bonita tarde a todos. Mariano, lo mejor en familia y gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Alex, por la invitación. Que tengan feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Oye, Alex, ¿Cómo se va tantito, Alex? Sí. Esponja. Hola, ¿cómo estás?